Mi querido amigo, llame al periodista o al radio donde le permiten o alaban a Daniel Noboa. Aquí nosotros no nos sentimos susceptibles frente a ese comentario, porque aquí decimos las cosas como son. Somos periodistas, nosotros no somos hinchas políticos, no somos fanáticos, somos periodistas. Creo que se equivocó de radio, pero siempre va a tener la oportunidad de pronunciarse, siempre va a tener el chance de manifestar lo que crea aquí. Gracias por su acotación. Son ya las 9:15 de la mañana. Falta al abogado César Coronel. ¿Qué ha pasado, abogado, que ha llegado tarde? Muy buenos días. Primero me dijeron 9:10. Llegué 5 minutos tarde, 3 minutos tarde, porque un minuto ya entre el parqueo, la seguridad del edificio, me quedé conversando con alguien que me saludó que no podía no saludar. Entonces imagínate, se nos atrasó un par de minutos. No, lo estoy molestando. Lo estoy molestando, pero no quería dejar de tocar el tema que es muy... Se ha hecho masivo, cada año es más expectativa. ¿Cómo se llama? Black Friday. El Black Friday. De plácemes para los que encuentran ahí una oportunidad de comprar más económico, pero también un dolor de cabeza para el futuro para quienes no se pueden controlar. Denos por favor las magias, yo soy uno de esos, por eso estoy muy atento. Sí, denos mira, por favor el key del asunto. Es importante identificar que durante el año hay varias ocasiones de consumo ordinarias y extraordinarias, ¿no? Y en ese sentido, hoy por hoy, el Black Friday se está convirtiendo en una costumbre para los ecuatorianos respecto a poder obtener ofertas, descuentos y una serie de facilidades que probablemente en otra época del año no las encuentren, sino quizá probablemente en Navidad. Entonces, en ese sentido, muchas personas se dejan justamente llevar por estas promociones, por estas ofertas y podrían caer en el riesgo del sobreendeudamiento. En ese orden de ideas es necesario justamente tener la claridad de las cosas para evitar el sobreendeudamiento, para sacarle el provecho necesario y por supuesto que esta sea no una ocasión de lamentarse, sino una ocasión más bien de poder obtener unas ofertas que se puedan aprovechar, pero que no caigas luego en un dolor de cabeza o en un círculo vicioso que es el sobreendeudamiento. En ese sentido, desde Defensa de Deudores hemos preparado algunos consejos para compartir con la comunidad de WQ Radio, justamente para aprovechar el Black Friday y evitar caer en el riesgo del sobreendeudamiento. El primero y no menos importante es la planificación. Qué importante es poder tener pasadas a limpio, como decimos nosotros, nuestras cuentas. Es decir, conocer nuestra realidad, una radiografía de nuestra situación económica, conocer cuáles son nuestros ingresos actuales, cuáles son nuestros gastos recurrentes mensuales y así poder tener claridad respecto a cuál es mi capacidad para gastar. Es decir, armar un presupuesto que responda a nuestra realidad económica. Eso es importantísimo. Es decir, saber que en esta ocasión, si voy a gastar, debo saber cuánto estoy en capacidad de gastar en lo que respecta al pago de contado y cuánto estoy en capacidad de endeudarme en caso de que fuera necesario. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta entonces nuestra realidad económica, planificar y hacer un presupuesto. Ese es el primer consejo. Pero el quid del asunto aquí es en arroparse hasta donde te lo permite la sábana, ¿verdad? Así es, como decían nuestras abuelitas. Exacto. Con mucho acierto. Ya. Independientemente de las implicaciones mentales que haya, porque también aquí hay una dosis de psiquiatría, de psiquis, ¿no? No hay ninguna técnica o fórmula que te ponga un detente, diga, hasta aquí nomás. No existe, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno. Eso ya depende de cada uno de comprender y de sincerar nuestra realidad económica, ¿no? Y yo creo que también es importante por eso, y hacia eso apunta el segundo consejo, es priorizar las necesidades por encima de los deseos. ¿A qué me refiero con esto? A veces vamos caminando por el centro comercial, vemos un letrero rojo con letras blancas, nos llama la atención, ingresamos al local y terminamos comprando algo que no necesariamente teníamos que adquirir, algo que no necesitamos. Entonces, en ese sentido, previo a que usted salga a hacer las compras, necesita sentarse 5 minutos a realizar una lista de aquellos productos que va a adquirir. ¿Para qué? Para que usted pueda discriminar, ¿realmente esto que voy a comprar lo necesito? ¿Realmente esto que estoy adquiriendo es necesario? ¿Lo voy a utilizar? ¿Lo voy a llevar a la realidad? Es decir,
no llenarme de cosas que probablemente por estar a buen precio quizá luego no las voy a necesitar, no las voy a utilizar, y a veces pasa que nos dejamos llevar justamente por el impulso, por ese deseo de querer comprar algo que no necesariamente necesitamos, y por eso necesitamos llevar una lista clara de aquellas cosas que vamos a comprar. Bien, ahora para entender el problema, cuéntenos las consecuencias de no medirse. Bueno, ¿hasta dónde se puede llegar? Hay varias consecuencias y una de ellas es justamente sacrificar el presupuesto, y aprovecho tu pregunta para saltarme, sin perjuicio de que ya los voy a dar los otros consejos, saltarme al último. ¿Por qué? Porque el último tiene relación con lo que tú estás diciendo. A veces pasa que al momento de hacer estas compras nos olvidamos pues que ya viene Navidad. Nos olvidamos que ya viene Año Nuevo, que también son ocasiones de consumo, donde también probablemente vamos a encontrarnos con ofertas, donde también probablemente vamos a tener alguna necesidad de compra. Entonces es indispensable sabernos medir en esta ocasión del Black Friday para que evitemos así llegar a Navidad y Año Nuevo sin liquidez. Pero por otro lado, también es importante sabernos medir para evitar que luego terminemos años sobreendeudados o caigamos en la morosidad o en un proceso judicial en el que podemos incluso sacrificar nuestro patrimonio y el de nuestra familia y su paz y su tranquilidad, justamente por no saber tener o no saber poner límites en esta etapa. Entonces, en ese sentido, es indispensable considerar que la etapa de Black Friday no es la última del año y que vienen luego otras ocasiones de consumo, como son Navidad, Año Nuevo, luego viene Día de Reyes, luego viene San Valentín, luego viene Carnaval, y mira, y así te puedo seguir hablando de una serie de ocasiones de consumo ordinarias y extraordinarias, así como también luego en abril y mayo que viene el regreso a clases, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el acreedor? La gente dice, no, los tengo tonteando ahí, le contesto y lo tengo dándoles largas. Bueno, todo va a depender del tipo de deuda, del tipo de acreedor, pero el acreedor puede llevarte hasta la insolvencia, que implica la prohibición de salida del país, que implica la pérdida de todos tus bienes, que implica la prohibición de enajenar, la interdicción, es decir, que tú no tengas sino una especie de muerte civil. Entonces es muy importante tomarse en serio el tema de las deudas porque puede tener consecuencias muy graves. Por eso justamente estos consejos que estamos dando el día de hoy respecto al Black Friday, para evitar caer en ese sobreendeudamiento. Abogado, pero es que el mismo comercio te engancha, te obnubilan, te ciegan, y tú firmas muertos de la risa. Y después cuando estás frente al problema, Dios mío, no es que es el fin, ya lo sé, usted lo dice siempre aquí, pero es una situación complicada, porque aunque hay solución para todo, incluso para el sobreendeudamiento en algún momento hay un tope. Correcto, así es. Mira, qué importante es también, Luis Antonio, para que evitemos caer en el sobreendeudamiento pagando de más por un producto o sacarle mejor provecho a estas ocasiones de consumo, comparar los precios. Es decir, no solamente ahora, sino antes y durante el Black Friday. Es decir, 2 meses antes, un mes antes, una semana antes, empezar a cotizar aquellas cosas que quieres comprar. Recuerda que antes hiciste una lista, ¿no? Para saber cuánto cuesta ahora y cuánto va a costar el día de Black Friday, para poder identificar si se trata o no de una verdadera oferta, porque también pasa que a veces te cambian el letrerito a última hora, pero realmente el precio es el mismo. Y por otro lado, qué importante es también el mismo producto que vas a comprar, poderlo cotizar en varios establecimientos. Resulta que te quieres comprar esta lavadora con estas características de esta marca, con esta serie. Entonces, la misma lavadora la puedes cotizar en un establecimiento, en 2 establecimientos y en 3 establecimientos. Es más, ahora ni siquiera tienes que ir físicamente, puedes hacerlo de forma virtual a través de la página web de estos establecimientos comerciales, cotizar no solamente el precio, sino también las condiciones de compra, cuál me da diferido sin intereses, entre otras alternativas. Pero por otro lado también es necesario considerar la forma de pago, y esto también apunta a evitar el sobreendeudamiento. Lo ideal, lo correcto, lo esperado, lo deseado es pagar las cosas al contado y ojalá con tarjeta de débito y no tarjeta de crédito. Al contado. Esa es la mejor forma de poder pagar este tipo de compras. Sin embargo, si usted se da cuenta que no lo va a poder pagar al contado la totalidad de este consumo, entonces
puede optar por el diferido, pero priorice aquellos diferidos sin intereses y con la menor cantidad de cuotas, justamente para evitar que luego usted se olvide de estas cuotas, se olvide de esta deuda, adquiera otra nueva y resulta que termina usted sobreendeudado. Entonces, priorizar el pago al contado, y si tiene que endeudarse, hágalo diferido sin intereses. Y otra cosa muy importante también es evitar caer en estafas. Ver a quién le está comprando. Por esta época salen páginas web con promociones, con ofertas, con unos descuentazos que te llaman la atención. Claro. Y tú resulta que entregas tu información, tu tarjeta de crédito para comprar el producto, pero resulta que nunca te llegó porque la empresa a la que le compraste no existe, porque la página web a la que has adquirido es una estafa. Entonces, cerciorarse muy bien a quién usted le está comprando, porque por esta época proliferan las estafas en línea. Y por no es que una, dos, un millón, son bastantes. Son muchos los casos y yo veo muchas las formas, y luego la gente viene, abogado, es que me hackearon la tarjeta. No, no es que les hackearon la tarjeta, usted mismo entregó la información. Y claro, cuando vas a reclamar al banco, el banco te dice, perdóneme, pero usted fue quien entregó la información y ya el consumo está hecho y usted lo que tiene es que pagar. Y resulta que te quedas sin la lavadora y con la deuda. Recomendaciones al respecto, abogado. Recomendaciones al respecto: primero, identificar obviamente a quién le estás comprando, la seriedad, quién está detrás, antecedentes, historia, etcétera. Y último consejo, porque sé que estamos ya con el tiempo un poco limitado y no menos importante: no entregar el plástico. Además de tener a la vista siempre tu tarjeta de crédito, es indispensable que identifiques los otros costos asociados a la compra. ¿A qué me refiero con esto? A veces tú dices, mira, me voy a comprar este teléfono que cuesta tanto, pero resulta que aparte del teléfono tienes que pagar IVA, tienes que pagar ICE, si estás comprándolo en el exterior, el ISD, que es el impuesto a la salida de divisa, que es el 5% de la venta del producto. Aparte tienes que pagar el IVA de servicios digitales, aparte tienes que pagar el flete, la traída, el transporte. Entonces resulta que hay una serie de costos asociados que a veces no los estás considerando. O ¿qué pasa si te compras un aire acondicionado? Tienes que también contratar la instalación. Entonces todo esto va a sumar al costo del producto, y eso lo tienes que tener identificado dentro de tu presupuesto para el Black Friday. Bueno, estas recomendaciones han sido muy valientes, pero cuando lamentablemente no se escucharon, no nos pararon por hoy día, y van y se reendeudan. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la salida? Bueno, tener en cuenta que toda deuda tiene solución y existen toda deuda tiene solución y existen varias alternativas en la ley. Lo importante es que usted se asesore con expertos en la materia y que sepa tomar la vía correcta. En ese sentido, es necesario recordar que en Defensa de Deudores tenemos 25 años de experiencia justamente dando soluciones legales creativas, efectivas a personas y empresas que tienen deudas y que tienen sobreendeudamiento. Para eso también hay empresas, compañías que se especializan en utilizar las circunstancias de la deuda para hacer la zapada, la pillería, y terminar cobrándole muchísimo más o sometiéndolo a su interés en forma completamente arbitraria e ilegal. Aunque tú no lo creas, Luis Antonio, hoy hay personas que están pagando deudas que ya no deberían pagar, porque el origen de esa deuda es ilegítimo, porque esa deuda es anulable, porque te falsificaron la firma, porque te suplantaron la identidad, y no son pocos los casos, porque el acreedor no tiene ningún sustento documental de la deuda. Pasa mucho con una famosa empresa pública de telefonía aquí en el Ecuador, que tú vas y le dices, ok, usted dice que yo le debo $10,000 en teléfono, muy bien, ¿dónde está el contrato? Es que no es que se perdió, es que el incendio, es que el contrato... Perdóneme, papelitos hablan. Si no hay papeles, no hay deuda, y esa deuda debe ser eliminada. Entonces, esa es una alternativa y procede, y lo hemos hecho en muchísimos casos. Por otro lado, hay deudas. No es un proceso engorroso que aquí en 2-3 años, no. No, son procesos bastante sencillos, bastante expeditos, porque además se puede habilitar incluso la vía constitucional, que es mucho más rápida. Y otra cosa que te iba a decir, hay deudas que por el paso del tiempo ya usted puede alegar y solicitar la prescripción, y por lo tanto, esta prescripción implica la eliminación de la deuda en su totalidad, pero para eso es importante alegar la prescripción, verificar los requisitos y que se desmitifique aquello de que la gente cree que la prescripción opera de forma automática. No, hay que solicitarla con un abogado experto en deudas. Ya, que quede clarito eso, la prescripción no funciona en forma automática, uno tiene que solicitarla. Tiene que solicitarla a la autoridad competente, seguir el debido proceso, verificar los requisitos, porque no es engorroso, el solo paso del tiempo no es lo único, ¿no? Ya, no es bueno, engorroso, depende, hay casos en los que
es un trámite que dura 3-4 meses. Ha habido casos en los que sí se demora un poquito más, porque cuando se trata de deudas con el Estado, que también prescriben, a veces el trámite suele ser un poquito más largo. Pero igual, también las del Estado. Toda deuda prescribe con excepción de las pensiones alimenticias. Toda deuda prescribe con excepción de las pensiones alimenticias. Alguien me decía el otro día, no, las deudas del IE también prescriben. ¿Así? No, que las multas de tránsito también prescriben. No, que tengo una deuda con el banco del Estado también prescribe. Toda deuda, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, ¿no? Claro. El paso del tiempo es solo uno de ellos. El otro requisito es que usted en ese tiempo no haya pagado ni haya hecho abonos o convenios de pago, y el otro requisito es que no haya sido citado con una demanda o con una coactiva. Si cumple esos requisitos, podemos ir a una prescripción. Ahí está, amigos. Ojalá hayan apuntado. Ahí está la solución. Ojo, mucha gente dice, no, es que yo no soy sapo, yo se voy a cumplir hasta el último con la responsabilidad. Ya, vaya, cumpla. Pero, no, está bien, hay que cumplir. La regla general es que hay que cumplir, pero si la deuda ya legalmente el acreedor perdió el derecho de cobrarle, se activa el derecho suyo a eliminar esa deuda. Y a eso es lo que estamos refiriendo. No va a pensar usted que estamos no, todas son soluciones que están en la ley, claro. Promocionando la zapaga, para nada. Pero de repente está en ese cuadro y usted no activa esa posibilidad. Así que póngase a revisar, póngase pilas y póngase en contacto con el abogado aquí que le soluciona. 1-800-DEUDAS es nuestro número telefónico al que nos puede contactar vía telefónica, 1-800-DEUDAS, o si quiere escribirnos al WhatsApp al 0983 49 74 52. Repito, 0983 49 74 52 es el número de WhatsApp de Defensa Deudores. Y si quiere visitarnos, estamos en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Abogado, quería proponerle un tema porque me lo han pedido varias personas, varias radioescuchas. Tienen problemas con los arrendatarios, con los que les arriendan los departamentos, y piensan muchos que se están cometiendo abusos. Entonces quieren saber sus derechos y los límites hasta dónde puede llegar el dueño de un departamento. Lo podemos tratar la próxima semana. Perfecto. Sin ningún problema. Chéverísimo, entonces. Ahí vamos, entonces. Listo, muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido el abogado César Coronel para darnos que nos sigan en las redes, @Defensa Deudores GC y @abogado César Coronel. Responde inmediatamente. Además, no solo que respondamos inmediatamente, sino que todos los días estamos subiendo consejos útiles. Ayer, por ejemplo, me escribía alguien de Guatemala, imagínate, a decirme, oiga, qué bien ese video explicando usted qué es una citación, porque mucha gente dice, estoy citado. No, espérate un ratito. Dejaron la notificación debajo de la puerta y se la comió el perro. Usted no está citado. Eso no es citación. Entonces eso no es citación. Y eso la gente a veces no lo sabe. ¿Cómo saber si estoy bien citado? Entérese en nuestras redes sociales. Todos los días estamos subiendo consejos legales útiles para usted. Perfecto. Entonces está hecha la invitación. Ya lo sabe. Vamos a una pausa, amigos. Lo dejamos con noticias internacionales. Que Dios los bendiga.